El departamento del Cauca es un territorio pluriversal, étnico, es un territorio muy bello, muy rico, por eso es todo el conflicto que hay respecto, digamos, a la riqueza que tiene la tierra. Es un territorio de resistencia y persistencia que nos han enseñado a las comunidades indígenas a entender y comprender todo este legado que han dejado los mayores. Desde hace muchos años las comunidades han buscado estas formas de conservar sus territorios, conservar su cultura. Y en el Cauca existimos muchas comunidades minoritarias y estas pues se han aferrado al poco conocimiento que existe para defender los derechos humanos, los derechos básicos de estas comunidades para pervivir. Lo que sucedió masivamente en los años 1400 es lo que ahorita mismo sigue pasando, pero con una estructura política neoliberal que sencillamente no nos permite expresarnos, pero tenemos supuestamente una de las mejores constituciones de América, que está consagrada y dignificada precisamente o construida en ese baluarte, en esa columna fundamental que es la dignidad humana. Jacinta Ibarra. Yo. ¿Jacinta Ibarra? ¡Apúrele, pues! No tema, señora. Jacinta Ibarra. No tema. Puede hacer su declaración. Estamos para servirle. Permítame su cédula. ¿Para qué la quiere? Tenemos que saber que Uno usted... se tiene que morir. Claro, la sociedad del Cauca es una sociedad muy compleja. Me encuentro con un territorio que tiene unas formaciones diferentes. Tiene formaciones históricas que pertenecen a los indígenas, a las rochelas de los negros, pero también me encuentro con una población campesina ambulante que no tiene un horizonte bien definido, salvo el tener que defenderse día a día. Nosotros no estamos viviendo dignamente en Colombia, porque para todos se nos hace un tropiezo. Entonces, los desplazamientos no han parado, siguen. Lo que ha cambiado es el mecanismo. Ahora se habla de las águilas negras, ahora se le habla de grupos paramilitares, una estructura paramilitar. ¡60 años! ¿Tiene firma? Haga su declaración, señora. Diga lo que tiene que decir. La cola es larga, los trámites se amontonan. ¿O cree que estamos soplando botellas? Fui violada. Fui violada. Mi marido me violó. Realmente todo este entorno de violencias que hay en nuestros territorios ha trasladado todos estos saberes tradicionales, cultura de nuestros territorios. Ha hecho que se pierdan, que se hayan ido perdiendo. ¿Qué sucede en el Naya? ¿Qué ha pasado en el Naya? Entre el 2000 y 2001, este mural nos recuerda cómo cientos de familias fueron desarraigadas, niños que tuvieron que ver cómo masacraron a sus padres. Este mural nos está recordando cómo las familias son sacadas desde sus sitios de origen. O sea que estamos hablando de unos hechos que sencillamente no cabe en la mente estos horrores que se cometieron y que aún siguen sin explicarse, sin darse la razón. Yo pienso de que muchos de los actores armados no les interesa que el arte llegue a sensibilizar muchos de los pueblos. Ellos no quieren que esa sensibilidad llegue, sino que se opaque. Y muchos de los artistas en este momento son muy coherentes con lo que producen en este departamento. Es un arte honesto y sincero. Y de esa honestidad y esa sinceridad
es que se habla de una verdad. Y esa verdad pues son los atroces masacres, muertes, desplazamientos, violencia, bala, narcotráfico, que no les interesa que Colombia visibilice ese tipo de estéticas, de esas estéticas populares y marginalizadas. La comunidad de Quitequihue se conforma y está establecida, integrada por familias que fueron desplazadas entre los años 2000 y 2001 en un tema que se conoce no a nivel nacional, sino internacionalmente, hechos definitivamente indescriptibles, hechos de dolor, hechos en los cuales fueron desarraigadas las familias, donde fueron cortados los sueños. Su próxima cita es el 29 de febrero a las 5:55 de la tarde. Con el psicólogo. Infórmese a la derecha. Mi marido me violó. Retírese, señora. Las citas quedan programadas para la próxima semana. Eran como las 3. Sé buena conmigo. Te doy de comer, te doy de dormir, la ropa que te pones, la limosna que das, el perro que tienes. Y no me das nada, dijo. Ni hijos, ni mierda, ni ganas. Me puse tiesa como un palo. Desde que andaba en esos grupos matando gente, ya no era el mismo. Como una fiera saltó a la cama a horcajadas sobre mí. Me golpeó cuanto quiso, como quiso. En cuanto abras la boca para decir algo, te la lleno de hormigas como a esos hijos de puta. Me arrancó el pelo, me abrió por donde quiso y ahí me dejó tirada hasta que volvió y repitió lo mismo. Eso hace que no lo veo. Y aquí vine para que no me mates si le da la gana. Retírese, señora. Tengo que cerrar. La salida es por allá. La señora Dolores Aguado. La señora Dolores Aguado. Y la verdad no se dice. La verdad se ha ocultado. Y se oculta tras el terror del miedo. Porque a uno nos tocó irnos del país. Y hay otros que tuvieron sencillamente que silenciarse. Y hay quienes a veces continuamos hablando, pero entonces nos amenazan. Y hay quienes ya sencillamente vemos que no están con nosotros, es precisamente que no se ha dejado de asesinar, pero la verdad no se está diciendo. Las formas que se empezaron a dar en las comunidades indígenas para conservar su cultura, para conservarse como identidad en el territorio, se dieron de muchas formas. En el pueblo Misak, por ejemplo, les contaba sobre las caminatas que se hicieron hasta Cali, se iban a pie y fue un acto simbólico. Y así, desde ese momento, es como la comunidad Misak ha buscado esas formas simbólicas para resistir, para manifestarse, para dar a conocer su voz, porque hemos sido conocidos como la otredad o como un pueblo de periferia que no quiere ser reconocido y que por esa misma razón se nos conoce también como lo opuesto, ¿no?, al desarrollo. Así que esas formas simbólicas que nosotros tenemos de comunicar esas inconformidades, pues es el lenguaje que nosotros tenemos. Entonces esa ha sido una herramienta importante para nosotros como comunidad y como aporte para
para este proceso, ¿no? De la no continuación de la violencia, de que podemos comunicar y podemos traer una memoria de nuestros antepasados, su sabiduría, para poder seguir resistiendo en este contexto, en este momento, en este tipo de violencias que vivimos ahora. Hemos llevado el maíz, hemos llevado la coca. La coca pues como un alimento espiritual y el maíz como un alimento pues que ha sido milenario en las comunidades latinoamericanas para alimento del cuerpo físico. Y hemos tomado estos dos elementos para sembrarlos en la tierra y colocarlos ahí, recordando cómo nuestros antepasados sembraban en la tierra para que nosotros, los que vivamos a vivir en esta generación, tuviéramos donde sembrar no solo un alimento, sino que tuviéramos donde sembrar una cultura y una identidad. Todo ese entorno de violencias ha afectado rotundamente a nuestros territorios, en especial López del Micay. A pesar de muchas necesidades, dificultades y problemáticas sociales dentro del territorio, hemos sabido resistir, y lo hacemos alrededor de nuestro arte, de nuestra música, de nuestra gastronomía, de nuestras poesías. Eso es lo que nos ayuda a resistir, a sanar. Ay mamita y veo, ay mamá volvé, ay manita y veo, ay mamá volvé. Hoy en día por eso sigo cocinando experiencias, sigo cantando alabaos, jugas y sigo fortaleciendo nuestras tradiciones en la ciudad, porque sé que de esta manera vamos a lograr que el Cauca sea un territorio de paz. Este proceso de volver a retornar a eso que nos dañaron, que nos quitaron, cada día se hace más difícil porque seguimos siendo estigmatizados. A veces pareciera que es un delito portar el símbolo de autoridad. Ya parece que es un problema tener la pañoleta, porque entonces nos tildan de subversivos, nos tildan de tropiezo contra el gobierno, y nosotros lo único que tenemos es propuestas que son a beneficio no de nosotros, es propuestas a beneficio de toda la comunidad colombiana. Qué bonito que entonces despertemos de esta pesadilla y las cortes puedan pedirle, pero de verdad, a los que estén de turno en el gobierno que venga, que paremos la masacre. Qué interesante, qué bonito fuera que comprendamos que no es posible construir sobre la sangre. Deseamos que el sueño de poder vivir sea una realidad. Que Comisión para la Verdad tenga esa libertad de hacer su ejercicio y pueda comunicar plenamente lo que está en ese informe. Eso es lo que estamos esperando las víctimas, que se conozca absolutamente la verdad.
Nosotros resistimos desde el arte, desde la cultura, porque es la herramienta más importante que nos dejaron nuestros ancestros. Ellos resistieron tantos años de esclavitud alrededor del canto, de la música, de la interpretación de los instrumentos. Entonces nosotros a través de nuestros alabaos, a través de nuestras jucas, con nuestros curulaos, nuestras rumbas, bundes, resistimos y sanamos. Cauca, Cauca, mi territorio de paz. Cauca, Cauca, mi territorio de paz. Porque Cauca vive, porque Cauca vive. Cantamos a Colombia, cantamos a Colombia. Hoy tu pueblo clama, hoy tu pueblo clama. Justicia y verdad, no a la violencia, no a la violencia, porque Cauca es. Lo cultural es la integralidad de los seres, porque no importa cuál sea la cosmovisión de una persona de otro pueblo, pero en el orden espiritual encontramos que no hay controversia. Por eso es esencial para nosotros que perviva la base cultural. A pesar del contexto en el que vivimos y de la historia violenta que los pueblos indígenas han tenido, pues ese conocimiento ha servido para que las comunidades busquen una forma de sostener la identidad, de sostener la cultura. Siempre pues buscando de que hay una persistencia de toda una comunidad en el tiempo. Cuando nosotros hablamos de lo cultural, debemos considerar, debemos reflexionar, tener claridad, que hablar de lo cultural es entender que hay un orden espiritual. Yo no puedo hablar de lo cultural si no entiendo que hay un orden espiritual que direcciona lo natural. Bueno, entonces teniendo en cuenta las formas en que la comunidad Mixac ha tomado para resistir y para manifestarse, tomo ese conocimiento que ya está y lo llevo a una práctica que dentro del lenguaje artístico podemos llamar performance y es comunicado a través de un medio tecnológico que conocemos como el video o videoarte. Y tomo otra herramienta también que es nuestra cotidianidad, de qué manera vivimos nosotros y es la minga. La minga ha sido nuestra base cultural, nuestra base en la cotidianidad y como una base social también. Así que esa es mi base dentro de mi trabajo plástico y es de esa manera como logramos congregarnos y recordar para este caso, en esta obra que hemos propuesto. En esta pandemia y en esta pandemia te pedimos la paz, mi Dios. La historia, la vivencia, todas las experiencias, toda la diversidad me han hecho entender en dónde es que vivo, en dónde estoy, la historia que me tocó vivir y la historia que yo creo que puedo cambiar con mis acciones, con mi acción teatral, con mi acción artística y cultural aquí desde la Casa de la Cultura de Tunía. Pues el objetivo fundamental es que el teatro no es parte del entretenimiento, sino parte sustancial de la configuración de la identidad, digámoslo en el mejor sentido de la palabra,
no en el sentido pues político de que la identidad es la bandera, eso no tiene sentido. La identidad que puede haber es el trasegar, sí, entre la gente y su territorio, y la gente y sus relaciones y sus conflictos y sus luchas. Y solamente cuando nosotros podamos aportar algo allí, creo que haremos parte y podremos decir que teatro y sociedad son una trama. Entonces nosotros aquí no seguimos ideologías, nosotros aquí vivenciamos, procuramos llegar cada día a ese sitio, a ese lugar o a ese punto de encuentro que es el equilibrio y la armonía del hombre con la naturaleza. Eso es para nosotros compartir desde lo cultural. Y alrededor de esa olla comunitaria compartimos experiencias, dialogamos, sanamos heridas, nos encontramos. Entonces, Arrulandia es ese encuentro y nosotros como agrupación Uramba rescatamos eso y creamos esos nuevos procesos de una práctica que es base, que sería la Uramba. Uramba del Micay le apuesta al fortalecimiento de nuestra cultura, al fortalecimiento de nuestras tradiciones. Uramba del Micay le apuesta a la salvaguarda, pero también a la creación de nuevos procesos.